Bienvenidos al laboratorio de neurofisiología del Departamento de Anatomía de nuestra Facultad de Medicina. En esta ocasión vamos a tocar el tema sobre el control motor del movimiento voluntario. ¿Qué mecanismos neurofisiológicos están involucrados dentro de la corteza cerebral para llevar a cabo este control motor y particularmente del movimiento voluntario? De entre todas estas funciones del sistema nervioso central, una que ha llamado mucho la atención y ha despertado mucho interés en su estudio es la función motora. Quizás porque la alteración en la función motora da síntomas muy llamativos, signos que eh, tienen gran impacto en la conducta humana. Por ejemplo, la paresia, la parálisis de una extremidad o la parálisis de medio cuerpo. Por ejemplo, la sección medular completa que da la paraplegia e inclusive la cuadriplegia. En función de esto, eh, desde los primeros años de estudio de la neurología, llamó mucho la atención el tratar de entender estos mecanismos celulares involucrados en la regulación motora. Sherrington, que recibió el premio Nobel en 1932, acuñó el término de sinapsis y neurona y dijo: mover cosas es todo lo que el hombre puede hacer. El único ejecutor es el músculo. Podemos susurrar una sílaba o sentir un bosque. Ciertamente, en los mecanismos del lenguaje están involucrados esta regulación motora por parte de la corteza cerebral. Es fundamental, pues, que entendamos estos posibles mecanismos de la corteza cerebral. Vamos a empezar con ubicar muy bien estas funciones motoras y qué estructuras están involucradas. Por ejemplo, miren en este cerebro de un ser humano, la varilla está indicando una referencia anatómica fundamental. Es la fisura central o central sulcus, que nos va a delimitar prácticamente por delante hacia el lóbulo frontal la región motora y hacia atrás el giro postcentral, que es la corteza somatosensorial. Aquí vamos a definir pues lo que vamos a llamar M1, como es la corteza motora primaria, ¿verdad? E inclusive hoy en día le podemos llamar eh, motora sensorial primaria, así con S minúscula, porque ciertamente lo que buscamos ubicar son ese grupo de células que dan origen al tracto piramidal. Y tal parece que de manera así didáctica vamos a plantear que lo que está por delante de la fisura central, ahí está la corteza motora, las células que dan origen al tracto piramidal, y simplemente es una estructura esencialmente motora. Sin embargo, hoy en día la neurociencia nos ha mostrado que a esta región, por ejemplo, llegan entradas sensoriales, que es lo que nos hace llamarle a esta estructura motora sensorial primaria. Pero vean ustedes, entonces, considerando esta fisura central,
por delante la corteza motora primaria o el cíngulo precentral, y estas áreas, indicando con esta varilla más pequeña, estas áreas que son las áreas postcentrales, y estas áreas postcentrales las podemos denominar como la corteza o cortezas sensorio-motoras primarias, así con M minúscula. ¿Y todo por qué? Porque también aquí vamos a encontrar nuestras células piramidales famosas, ¿verdad? Que son las que dan origen al tracto piramidal. ¿Por qué se llaman células piramidales? Pues justamente porque tienen esa forma piramidal con un árbol dendrítico apical y dendritas basales. Entonces, ¿cómo surge la idea de querer entender qué partes de la corteza cerebral están involucradas en la regulación motora? Bueno, ya en 1870, Fritsch y Hitzig, dos investigadores alemanes, demuestran y reportan que la corteza, estos, eh, estas áreas que están aquí señaladas en esta corteza cerebral del perro, al ser estimuladas eléctricamente, provocaban eh, movimiento. Y un movimiento bastante discreto, ¿verdad? Y que eh, evidentemente relacionaba el movimiento muscular en la periferia con la estimulación de estos sitios. Esto venía a ser entonces ya la corteza motora en el perro, ¿verdad? Porque ahí ese estímulo provocaba los movimientos bien específicos y no en ningún otro lugar del cerebro. Bueno, ¿cuáles son estas áreas que nos llaman la atención para estudiar estos mecanismos de regulación motora? Pues evidentemente tenemos estas áreas motoras de la neocorteza, ¿verdad? Y como les planteaba, esta corteza motora primaria aquí, dejen regresar, eh, que es el área 4 en la clasificación de Brodmann, ¿verdad? Este es todo el giro precentral. Esto sería la fisura central que baja, y toda esta parte estaría correspondiendo a la corteza motora primaria. Esta, por delante de esta área motora primaria, encontramos estas otras áreas, la corteza suplementaria o área 6, la corteza premotora, y una región que es muy interesante delante de esta región premotora, esta región que tiene que ver con los movimientos oculares. Y aquí señalo el área de Broca, fundamental en el proceso motor del lenguaje. Entonces tenemos la corteza motora primaria, la corteza motora secundaria, constituida por el área premotora y el área suplementaria. Entonces, estas cortezas, aquí ya señaladas, por ejemplo, la M1, ¿verdad? El área 4, y estas corteza postcentral, que es la S1, como les planteaba, ¿verdad? Aunque ya ahora le conocemos como SM1, y la M1 como la MS1. ¿Por qué? Porque recibe entrada sensorial esta zona motora, y de aquí, de estas áreas postcentrales, encontramos células que dan origen al tracto piramidal. También son células piramidales, no obstante que estén en estas áreas postcentrales. Y eso es interesante en función de que nos está explicando el por qué esta distribución de estas cortezas, porque pues evidentemente obedecen a un mecanismo evolutivo, ¿no? Eh, al, Evidentemente las células que van a dar origen al tracto piramidal, esas células piramidales,
las células de Betz que describió trabajando en Kiev, eh, prácticamente estaban dando el origen y estaban siendo ubicadas justamente en el área motora, ¿verdad? Al venir toda esta evolución del sistema nervioso central, estas neuronas quedaron en áreas postcentrales, pero siguen siendo y dando origen al tracto piramidal, que es fundamental en cuanto a que debemos eh, reconocer que es el tracto que una vez originado en la corteza cerebral, ¿verdad? Aquí está la célula piramidal, desciende a hacer contacto eh, monosináptico, esta es una alfa motoneurona, hace contacto monosináptico en la médula espinal. Entonces, ya se podrán imaginar la importancia de considerar el origen, pues, de este tracto piramidal, ¿verdad? Que es el que va a acarrear la información comando para que el aparato muscular periférico, ¿verdad? Que es ordenado y regulado por estas alfa-motoneuronas, neurona fundamental dentro del asta anterior de la médula espinal, se lleven a cabo los movimientos. Entonces aquí nomás para ilustrar cómo en el macaco, por ejemplo, que es uno de los animales de experimentación que se usan en este tipo de estudios por la facilidad de condicionarlos a hacer movimientos precisos, ¿verdad? Pues va a ser importante que mencionemos que en el macaco, pues, la distribución que tienen estas áreas y que también, pues, también muestran, pues, esta distribución que tiene cada una parte de nuestro organismo, cada pedazo de nuestro cuerpo, tenga una representación en la corteza. En este caso, nomás aquí estoy ilustrando el homúnculo de Penfield y Jasper, ¿verdad? Estos dos investigadores que se dedicaron a explorar punto por punto la corteza cerebral y ver a eh, qué representación tenía el cuerpo en la corteza cerebral. Antes, Woosley no nada más lo hizo en el macaco, lo hizo en la rata, ¿verdad? Lo hizo en el gato, lo hizo en el perro, y bueno, pues Penfield, que era el neurocirujano, y Jasper, el neurofisiólogo, exploraron pues la corteza cerebral y nos muestran así de manera práctica la representación que tiene nuestro cuerpo en la corteza cerebral. Es el famoso homúnculo de Penfield y Jasper. Pero vean, lo interesante en este aspecto es cómo eh, estos pedazos pues de cuerpo, la mano, es decir, una extremidad, la mano ocupa una buena proporción de corteza cerebral, ¿no? Y aquí la cara, la boca, también teniendo una representación en la corteza. De tal forma que cuando queremos estudiar estos aspectos electrofisiológicos, pues nos vamos y utilizamos justamente estos mapas somatotópicos. eh, Sabemos pues en la corteza cerebral, en esta área motora, en donde está representada la mano, y si nuestra estrategia es estudiar movimientos finos que haciendo que se controlen, eh, eh, que los genere pues el animal, pues lo vamos a condicionar y vamos a ir a la corteza cerebral de ese animal para recoger la actividad. ¿Qué de particular tiene el que tengamos pues esta estrategia de poder llegar a la corteza cerebral con un microelectrodo, ¿verdad? Un microelectrodo, pues ya sabemos que es un, un elemento conductor muy finito y vale la pena mencionarlo desde el punto de vista técnico, porque este microelectrodo pues evidentemente nos facilita el registro de la actividad eléctrica de una población neuronal o una sola neurona,
Y evidentemente aquí, para el aspecto motor, fue necesario desarrollar toda una metodología y una técnica para poder recoger esta actividad eléctrica estando el animal eh, despierto y libre de movimiento. Lo tradicional era que estudiáramos la corteza cerebral y la actividad eléctrica teniendo a nuestro animal de experimentación anestesiado, ¿verdad? Y en un principio simplemente se le anestesiaba al principio y después se inmovilizaba y se le mantenía con respiración artificial o con respiración extra, con una bomba de presión positiva, pero nos vemos obligados pues a mantener y a cuidar en extremo a nuestros animales de experimentación. Por lo tanto, en esta condición, en el animal de experimentación, que es un primate subhumano, pues está libre de movimiento. Pero libre es un decir, porque evidentemente le tenemos que fijar la cabeza, ¿verdad? Y condicionarlo a que haga los movimientos que queremos. Entonces, ¿por qué va a ser importante el que lleguemos a la corteza cerebral con nuestro microelectrodo? Microelectrodos inclusive que eh, tienen su peculiaridad, son recubiertos de una fina capa de vidrio que les da resistencia, porque tenemos que penetrar la dura. Bajo anestesia se le hace un trépano al animal, se quita, se limpia todo muy bien y se le pone un dispositivo que nos va a permitir avanzar el microelectrodo, penetrar al cerebro y llegar a la corteza cerebral y que pueda registrar la actividad eléctrica de una sola célula. No se les olvide que estamos tratando con una célula cuya dimensión está entre los 40 y 50 micrómetros, ¿no? Micras. Bueno, pero si nos acercamos con este fino electrodo, en este caso, por ejemplo, es un electrodo de metal recubierto de vidrio, penetra la dura, llega a la corteza y podemos registrar esa actividad eléctrica. Entonces decía, ¿por qué es importante el registrar estas células? Porque desde un punto de vista electrofisiológico, la región se caracteriza porque estas células tienen un bajo umbral para la excitación eléctrica. Los movimientos, por ejemplo, evocados por los estímulos cercanos al umbral, se limitan inclusive a un solo músculo o a unos pocos músculos. Es decir, que vemos una estrecha relación entre el potencial de acción que genera la célula y la sacudida del músculo, ¿verdad? Entonces, justamente al ver estos sitios, pues al considerar que el estímulo nos va a generar un movimiento en la mano, pues esa es la zona que tiene que ver, ese conjunto de neuronas tienen que ver con la movilidad de la mano. Por lo tanto, podemos llevar a cabo pues estos estudios en donde el movimiento sea de mucha precisión y caracterizar bien estas células. Por ejemplo, en los humanos, desde el punto de vista del comportamiento que tienen las células de la corteza cerebral, van a producir igual estos movimientos finos, ¿no? Y de sacudidas musculares para que podamos llegar a estudiar, diferenciar muy bien qué áreas de la corteza tienen que ver con el movimiento voluntario. Los estudios, pues, radican y están orientados a que podamos meter el microelectrodo, registrar la actividad eléctrica, ver el comportamiento de estas células y ver también que estas células, ¿sí? Tengan esta relación, vean ustedes, de la estructura en la periferia. Aquí estoy ilustrando una extremidad, la mano,
un dedo y cómo desde este punto de vista de arreglo podemos ver cómo el aparato sensorial va a tener estas entradas, la importancia, por ejemplo, que tienen los receptores periféricos, desde los receptores que nos dan la sensibilidad superficial hasta los receptores que nos dan la sensibilidad profunda, el uso muscular, el órgano de Golgi, ¿verdad? Y los receptores de articulación. Y después todos los que están en el aspecto cutáneo. Bueno, esta información es importantísima, porque justamente es lo que vamos a considerar como esta información llega a la corteza cerebral, ¿verdad? Después de que la corteza cerebral, como buena ejecutora del movimiento, es decir, si lo veamos desde el punto de vista cibernético, el comando motor sale de la corteza primaria, da la ejecución, este programa le dice a las neuronas de la médula espinal, a la fotoneurona, qué tiene que hacer, un movimiento de flexión, un movimiento de extensión, un movimiento de pronación, un movimiento de abducción, ¿verdad? Pero toda esta información sensorial está y es relevante, ¿verdad? Para la regulación del movimiento. ¿Quién saca la información inicial? La corteza motora, ¿verdad? Entonces, una vez que sale esta información y que tenemos pues esta capacidad de poder registrar el comportamiento de estas neuronas, pues podemos ver en diferentes tareas, ¿verdad? Podemos hacer que el animal, por ejemplo, vean ustedes aquí en este diagrama, lo que estoy ilustrando es a través de unas luces, el animal está viendo el comportamiento de la luz y si la luz se mueve hacia la izquierda y él mueve la palanca asociada a un motor en el cual podemos valorar la cantidad de torque que tenga y por lo tanto cuantificar la fuerza con la que desarrolla el movimiento del animal, ya sea un movimiento isométrico o un movimiento en donde haya desplazamiento de músculos. Simplemente los transductores en este motor, ¿verdad? O nos cuantifica el desplazamiento o el grado de fuerza que está desarrollando contra una palanca inmóvil, pero que está sensando la fuerza con la que contrae el músculo el animal. Entonces podemos analizar en estas cortezas cerebrales, ¿verdad? Y en particular la corteza motora primaria o en la corteza postcentral, la posición que tiene la palanca y la posición, el grado de fuerza con que desarrolla el animal esta actividad. Eh, una vez que tenemos condicionado a este animalito, por ejemplo, miren, vean ustedes acá, eh, aquí están los LEDs, este LED central se apaga, se prende el del lado izquierdo de nosotros y el animal lo regresa, prende el centro nuevamente, ¿verdad? Y es cuando recibe su recompensa, pero ya ejecutó el movimiento que queremos. Si este eh, LED del central se apaga, ¿verdad? Y se prende este del extremo, pues evidentemente el animal lo que hace es regresar, mover la palanca y en ese momento pues ya tenemos el movimiento. Estos estudios originalmente los diseñó, desarrolló prácticamente esta metodología Ed Edwards, el que fue el primer presidente de la Sociedad de Neurociencias, y él lo que utilizó, por ejemplo, en esta condición, bueno, pues aquí tienen toda la estructura del método, pues aquí entra el microelectrodo a la corteza cerebral, y el animalito tenía que mover estas pesos, ¿verdad? Con movimientos de flexión, extensión, ¿verdad? Y que al mismo tiempo se registraba esta actividad de la corteza cerebral de una neurona, pero de una neurona muy peculiar, bueno, peculiar en el sentido de que era identificada como una célula, ¿verdad?
piramidal. Este es el tracto piramidal y este electrodo que está aquí justo está en la médula espinal y entonces se podía identificar estimulando el axón, ¿verdad? Generar una respuesta retrógrada, se veía un potencial y si yo estimulo repetitivamente, pues evidentemente hay seguimiento de toda esta respuesta. Por lo tanto, se identificaban muy bien las células que daban origen al tracto piramidal. Son células piramidales. ¿Y cuál es el comportamiento? Vean ustedes. Aquí, por ejemplo, la posición de la palanca está en extensión y aquí está en flexión, ¿verdad? Los flexores están contraídos y evidentemente es cuando pasa de extensión a flexión, el músculo flexor se activan y el músculo extentor se inhibe. Y esta PTN, esta neurona del tracto piramidal, pues vean ustedes cómo muestra esta actividad antes del movimiento, ¿verdad? Porque la pregunta era, ¿qué estructura de la corteza cerebral genera o inicia el movimiento? Bueno, no hay otra estructura que tenga información hacia la médula espinal que eh, inicie el movimiento. La corteza suplementaria, vamos a ver cómo son células que eh, se inician antes del movimiento. Y son estudios también muy bonitos porque demuestra cómo el animal prepara el movimiento por la actividad de esta corteza suplementaria o premotora también, y pero que no es la ejecutora del movimiento. Entonces aquí nos pone en relevancia la interacción de la corteza suplementaria con la corteza motora. Bueno, entonces vean, aquí esta parte de inicio de la actividad, ¿verdad? Se asocia con el cambio de actividad. Esta célula, pues, piramidal inicia y continúa y acompaña lo que es todo el movimiento. En este caso, por ejemplo, pues aquí está la actividad previa al movimiento, ¿verdad? Y justamente se hace considerando la cantidad de fuerza con la que está desarrollando el movimiento. Estos experimentos ponen de manifiesto, pues, cómo las células de la corteza cerebral están eh, involucradas en el desplazamiento, en la contracción de los músculos, en la dirección y en la cantidad de fuerza que se desarrolla para el movimiento. Esta eh, relación, pues, importante de el patrón de actividad neuronal también se pone de manifiesto cómo estas neuronas de la corteza primaria descargan o se activan individualmente con relación a dirección del movimiento. Estos son estudios de Georgopoulos que establece cómo la dirección del movimiento, en este caso, pues aquí la figura es muy obvia, cómo el animal, el movimiento lo hace hacia, con ciertos grados, ¿no? Está aquí, por ejemplo, ilustrándose del centro, cómo se va hasta llegar a este movimiento, ¿verdad? Y cómo la célula, cuando el movimiento es una cierta dirección, ¿verdad? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, la tasa de descarga y la dirección, ¿verdad? Como la magnitud de la descarga de la célula, pues se codifica muy bien cuando se tiene la dirección correcta en que que está ejecutando el movimiento. Aquí voy a mencionar desde el punto de vista técnico cómo es cada puntito en estas grafiquitas que se llaman raster. Cada línea es un ensayo, es decir, cada vez que el animal hace el movimiento, uno, otro, otro. Con la computadora se toma, simultáneamente se está registrando la actividad eléctrica y estos, por ejemplo, son uno, dos, tres, cuatro ensayos, ¿verdad? Y se ve justamente cuando aquí inicia el movimiento y con qué tiempo da la actividad. Cada puntito corresponde a un potencial de acción, ¿verdad? Y este es
un ensayo, por ejemplo, una línea, después el otro ensayo, de tal forma que viéndolos en conjunto, vean ustedes aquí cuántos puntitos hay, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo es que las células están mostrando sensibilidad a la dirección. Vean ustedes aquí la cantidad de puntos que hay, ¿verdad? Por lo tanto, el animal seguramente está haciendo el movimiento en una cierta dirección y esa célula en particular está codificando esa dirección del movimiento. Aquí, desde el punto de vista poblacional, por ejemplo, pues vemos cómo las células efectivamente se mueven, pues, eh, porque hay pues mucha variación, ¿no? Pero indiscutiblemente la estrategia de estudiar una cantidad de células que estén mostrando, vean ustedes por acá, la variabilidad que está teniendo su patrón de disparo, aquí, aquí, acá. Pero en un momento dado este vector es el que predomina la magnitud, ¿verdad? Y ese es lo que nos está diciendo, ¿verdad? El grado de relación entre la actividad de la célula, ¿verdad? Y la dirección del movimiento. Por supuesto que entonces está reflejando el mayor número de potenciales, la selectividad que se tiene en cuanto a la dirección del movimiento. Entonces, esta corteza cerebral no nada más nos está diciendo eh, esta cantidad de fuerza y dirección con la que se está moviendo, ¿verdad? Eh, en qué dirección se está llevando a cabo el movimiento, ¿verdad? Sino que también está teniendo una variabilidad que nos puede sugerir el cómo se está llevando a cabo la regulación de dicho movimiento. Por ejemplo, eh, estos aspectos de la corteza, lo que nos están diciendo es que la realización en el control del movimiento y de la dirección del mismo es un mecanismo, ¿verdad?, de adaptación en la trayectoria del movimiento y que eso lo podemos poner en evidencia cuando surge un obstáculo en la trayectoria del mismo. Si en un momento dado yo quiero hacer el movimiento de flexión, extensión, aquí estoy en flexión, extensión, pero a la mitad de la flexión encuentro un obstáculo, pues tengo que ver que la cinética del movimiento me está diciendo que hay un obstáculo, ¿verdad? Bueno, justamente esto es lo que podemos poner de manifiesto, por ejemplo, durante la locomoción, ¿verdad? Y evidentemente es lo que nos permite ajustar muy rápidamente, ¿verdad? En función de lo que vemos como obstáculo. Por ejemplo, lo clásico de que estamos subiendo una escalera y uno de los escalones es más alto que otro, y ahí, en cuanto a que vamos subiendo y encontramos se calculó mal ese escalón, pues ahí chocamos, pero automáticamente viene la regulación. Estos ajustes rápidos de el movimiento, pues son justamente lo que podemos explorar, en este caso, por ejemplo, como el niño cuando empieza aquí allá a regular la marcha, ¿verdad? Empieza a tener eh, irregularidades en el desplazamiento, ¿verdad? Pero que se van viendo compensados y regulando justamente por esta vía motora tan importante como es la vía piramidal y junto con ella otros mecanismos que tengan que ver con la regulación del movimiento. Estas estrategias, por ejemplo,
nos establecen que la corteza motora participa en cambios correctivos, ¿verdad? Que se llevan a cabo para mantener el equilibrio cuando surge una situación inesperada, ¿verdad? Ese eh, peldaño inestable. Por ejemplo, esto es lo que se experimenta aquí. Si ustedes logran ver, aquí está el gato al cual le ponemos la trampa de ese escalón irregular para poder ver cómo responde su actividad eléctrica del cerebro para regular esa, esa, ese, esa condición inestable y que entre en equilibrio, ¿no? Estos dispositivos experimentales, por ejemplo, nos permiten ver y justamente valorar cómo un buen número de células de tracto piramidal, ¿verdad? Disparan más potenciales de acción cuando eh, justamente se ve el tropiezo o el obstáculo que en un momento dado se lleva a cabo, ¿no? Entonces, volvemos pues a a mencionar lo que debe de estar implicado en esta regulación del movimiento. Por ejemplo, la corteza cerebral requiere aprendizaje en tareas motoras. Pues sí, ¿verdad? Esta eh, morfología de las dendritas, de las células piramidales, pues cambian con la experiencia, se hacen más eficientes, ¿verdad? La eficiencia de estas conexiones entre estas neuronas cambia a lo largo, ¿verdad? De la adquisición de la tarea motora, ¿no? Y esta solidez entre las conexiones intracorticales, ¿verdad? Se ve pues eh, evidenciada en esos campos, en los cambios de esos campos receptivos que tienen estas células. De ahí la plasticidad, ¿no? Entonces vemos nuevamente cómo hay estructuras dentro de nuestra corteza que muestran un reforzamiento importante de estas funciones, ¿no? Por ejemplo, la corteza premotora, que está, como ya mencionamos, esta corteza premotora, ¿no? Antes de la uno, toda esta, ay, aquí vamos a regresarla, toda esta estructura, ¿verdad? Premotora, eh, y que ocupa pues estas áreas 4 y 7 de la clasificación de Brodmann, ¿verdad? La estimulación eléctrica, por ejemplo, de estas zonas evoca movimientos, ¿verdad? Pero eh, tienen diferentes características de comportamiento estas células de esta área de que la corteza primaria, ¿no? Bueno, para algunos autores, por ejemplo, esta área 6 es prácticamente el área que debe considerarse como área premotora. Es un área de asociación motora, pero se le pueden considerar ciertas capacidades o ciertas propiedades especiales para que participen en el control del movimiento voluntario, movimiento coordinado, por ejemplo. Estas áreas, pues, tienen conexiones neuronales extensas, subcorticales, con áreas sensitivas de asociación del lóbulo parietal y tienen conexiones subcorticales directas con la corteza motora primaria. Vean ustedes aquí cómo vamos a cambiar. Eh, se establece hasta cierto punto, ¿verdad? Estas interacciones, fíjense ustedes, como el área premotora tiene interacción con el tálamo, ¿verdad? Y esto es importantísimo en función de qué estructura talámica, qué núcleos del tálamo están
pasando la información, por ejemplo, el BPL, ¿no? Ventroposterolateral del tálamo, con su relación con estas estructuras, ¿no? Y estas conexiones directas, pues, entre estructuras subcorticales como el tálamo, ¿verdad? Pues tienen que ver para poder establecer este posible mecanismo de regulación que tenemos del aspecto motor. Además, pone de manifiesto una cosa, no nada más con el tálamo, ¿no? Tenemos otras estructuras que deben guardar una estrecha relación, ¿verdad? Con para dar una regulación motora y que son, por ejemplo, las conexiones directas con los ganglios de la base y el cerebelo, que retroalimentan el área motora, ¿verdad? A través del tálamo. Entonces, esta, esta relación sí ya nos está estableciendo, pues, el por qué necesitamos para que se dé a cabo esta regulación del movimiento voluntario, la participación de una corteza visual, del área parietal, ¿verdad? Eh, y esta corteza somatosensorial primaria que decíamos, ¿por qué? Pues porque pone de manifiesto la presencia del área 3A, 3B, 1, el área 2, ¿no? Y las 5 y 7, pues todavía estamos por caracterizar qué tipo de interacción tienen. Lo que sí sabemos, por ejemplo, que el área 4, esta área 4, si desdoblamos la corteza cerebral, vamos a ponerla aquí, esta sería la 4, ¿verdad? La 3B, la 3A, la 3A, la 3B, la 1, la 2. La 2, por ejemplo, proyecta al área 4 y el área 4 conecta con el área 2. Yo pongo aminoácidos marcados en el área 2, dejo pasar un tiempo, hago un corte del cerebro y hago son marcados radioactivamente, ¿verdad? Entonces, encuentro estas marcas en el área 4, lo que me está diciendo que el cuerpo que captura este aminoácido marcado es transportado por el axón, ¿verdad? Al área 4 y lo encuentro en el área 4 en la autorradiografía. Y si lo pongo en el área 4, pongo sustancias que de manera retrógrada se lleven por el axón, como lo peroxidasa al rábado, los núcleos de las células del área 4 capturan esta enzima, la llevan al axón y la encuentro en el área 2. Hay una conexión recíproca. Bueno, desde el punto de vista sensorial, ¿qué llega al área 2? Pues llega toda la información de las aferencias musculares. Y eso tuvo un aspecto interesante y eh, trascendente para poder entender eh, cómo se lleva a cabo esta interacción entre cortezas, porque eh, Moncastle, un investigador de mucho renombre, en sus experimentos trataba de encontrar qué información sensorial llegaba al área 2. ¿Por qué? Porque las células del área 2, por ejemplo, codifican muy bien el ángulo, el ángulo de las articulaciones. Ahí llegan los receptores de articulación. Y los receptores musculares, provenientes de esa información de contracción del uso muscular, pues al parecer no llegaban a ningún lado. Entonces él estableció que la información del receptor del uso muscular no llegaba a la corteza cerebral y no se podía utilizar, por ejemplo, para condicionar la conducta del animal. Pero vinieron otros estudios y justamente se demuestra que la información proveniente de los músculos, uso muscular, ¿verdad? Llegan al área 3A. Entonces ya vamos viendo cómo
hay coherencia. El área 3A proyecta al área 4, tal parece que no, pero sí proyecta al área 3B, a la 1 y a la 2, y después de la 2 a la 4. Entonces, eh, estas relaciones córtico-corticales ya nos están dando pie a lo que en un momento se planteó como que el control del movimiento voluntario, ¿verdad? Se lleva a cabo justamente por un loop transcortical en donde efectivamente la zona primaria motora pues da origen al tracto piramidal. Pero toda esta información sensorial, ¿verdad? Que se genera durante el movimiento, alcanza a las cortezas de la somatosensorial, ¿verdad? Y hay un procesamiento que le están informando a la corteza motora del área 4 cómo se está llevando a cabo ese movimiento. Entonces, se completa el loop, esta información sensorial a la corteza postcentral, la corteza postcentral a la corteza motora y se establece ese circuito. La pregunta es, ¿este circuito funcionará para todo tipo de movimiento? Hay movimientos muy rápidos, balísticos, ¿no? Que se llegó a plantear, por ejemplo, el movimiento del pianista, que no requieren procesamiento de la corteza. Y pues otros movimientos lentos, ¿verdad? Tal parece que sí tienen que ver con este loop, esta regulación. Pero tal parece que todos los movimientos se regulan por este circuito, ¿verdad? Transcortical. Se origina en la corteza motora primaria, se da en la periferia toda esta formación de información de actividad sensorial. Esta actividad sensorial llega a la corteza postcentral, es procesada y se le informa a la corteza y de esa manera se están llevando a cabo esta regulación. Bueno, pues tenemos evidentemente toda esta información de interacción entre corteza somatosensorial primaria con la corteza primaria, la corteza suplementaria con y la corteza premotora, informando a la corteza primaria, la suplementaria, ¿verdad? Pero ninguna de estas da origen a un tracto piramidal. Solo estas células, ¿verdad? Del área precentral, dando origen a el tracto piramidal. Tal parece que el tracto piramidal además los primates son los que lo tienen, ¿verdad? Entonces, sí tenemos pues evidencia fuerte del comportamiento de la célula piramidal, la regulación del movimiento voluntario por toda esta información, ¿verdad? Y cómo eh, podemos interaccionar o podemos darle interpretación a estas conexiones anatómicas funcionales, ¿verdad? De la corteza premotora, de la corteza suplementaria, para tratar de entender un poco más de cómo se lleva a cabo esta regulación, ¿verdad? Del movimiento voluntario. Entonces, lo que sí sabemos, pues, que estas cortezas suplementarias, ¿no? Lo que nos están diciendo y están involucradas vean ustedes cómo acá al animal se le pone en la posible tarea, ¿verdad? Cómo está viendo en dónde se va a prender el estímulo, ¿verdad? Para que él haga el movimiento y justamente este, esta información, pues, de preparación de la corteza suplementaria, ¿verdad? Para que después se pueda llevar a cabo el movimiento. Son células que tienen que ver con la planeación y, eh, y no con la ejecución, ¿verdad? Pero esa planeación indiscutiblemente pues está relacionada con la eh, llevar a cabo pues de el movimiento voluntario de manera precisa, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está viendo cómo en esta zona, ¿verdad? De premotora,
estas células descargaban cuando se le instruía al animal qué punto tocar, justamente lo que mostré hace un rato, ¿no? A este le doy la señal, vamos a verlo, aquí le doy la señal, ¿verdad? Y él se prepara. Y una vez que se prepara, entonces sí va a procesarse esa información, decirle a la corteza motora qué es lo que tiene que hacer. Bueno, estas son la cantidad de células y dónde estuvieron ubicadas que mostraban justamente esa preparación del posible movimiento, ¿no? Entonces, pues aquí justamente estamos viendo en dónde se ubican esas cortezas, cómo es importante que tengamos en cuenta la participación de la corteza suplementaria y de la corteza premotora en esa regulación del movimiento, ¿no? Su localización, el comportamiento que tiene cada una de estas células, lo podemos ver en detalle, ¿verdad? Para que podamos entender cómo esta corteza Tanji, por ejemplo, un investigador japonés, ha estudiado mucho tiempo cómo esta corteza suplementaria afecta hasta cierto punto los movimientos, pero justamente son su propiedad fundamental es la preparación del movimiento. De tal forma, por ejemplo, que, pues sí, la lesión de estas cortezas suplementarias pone en manifiesto, por ejemplo, esto, ¿no? La sutileza de poder, vean ustedes cómo aquí el animal prácticamente pone toda la mano, ¿verdad? Para sacar el pellet de la fosita, pero eh, cuando está con lesión de la corteza suplementaria, se le dificulta básicamente ese movimiento. No hay parálisis, pero sí pérdida, pues, de una dificultad motora que no le permite una buena coordinación de ambas manos, ¿no? Bueno, y estas son las zonas en donde esta corteza, miren ustedes aquí suplementaria, aquí, guardan relación justamente con ese comportamiento que tiene la corteza suplementaria cuando está lesionada y que determina pues esa falta de coordinación. Entonces, para tener una idea de estas interacciones, lo que planteamos al principio fue ver que es la corteza primaria motora la que va a generar ese programa motor, llamémoslo así, para que se lleve a cabo un movimiento. Esta corteza, evidentemente, se informa, tiene interacción con el tálamo a través del ventrolateral caudal, ventroposterolateral oral. Esta información talámica proveniente del cerebelo, por ejemplo, va a ser importante este relevo talámico y a la corteza. Por ejemplo, aquí nos podemos poner de manifiesto, ¿no? Si no hay cerebelo, esta información sensorial al tálamo se ve afectada y podemos tener lo que le llamamos una dismetría. Este es el objetivo. El cerebelo se queda corto, regresa, ¿verdad? Se sigue, no llega nunca al objetivo. Por lo tanto, vamos a pintarlo otra vez. Regresa, regresa. Esto ya se refleja, por ejemplo, como el temblor de intención, ¿no? Y evidentemente, si el objetivo era acá y termina acá y después corrige hasta que lo logra, pues ya no hay metría. Eso lo podemos entender mejor y estudiar cuando veamos el cerebelo, ¿no? Entonces, la periferia, pues sí, la periferia tenemos toda esta información sensorial de los diferentes receptores. Llegan a tálamo y tálamo tiene que regular de manera importante la corteza motora primaria.
Eso es lo que en esencia queremos regular o queremos entender como regulación del movimiento voluntario primario. ¿Por qué? Porque ya vemos cómo interacciona la corteza motora suplementaria, la corteza premotora, pues están guardando interacción. Vean ustedes esta flecha negra, cómo la corteza motora debe tener entendimiento con la corteza premotora y con la corteza suplementaria, ¿verdad? Estas cortezas de asociación, vía visual, por ejemplo, pues evidentemente también están interaccionando, en este caso, por ejemplo, con la corteza motora suplementaria, que decimos que es la que se encarga de planear el movimiento hasta cierto punto, ¿no? Y su interacción con estructuras subcorticales como el ventrolateral en su parte oral y anterior. Y esta corteza suplementaria, pues vamos a ver eh, su regulación y la manera en la que participa lo que llamamos los ganglios basales, ¿no? El estriado y ganglios basales que tienen de manera importantísima interacción con el tálamo y este tálamo con la corteza suplementaria y esta corteza suplementaria con la corteza motora primaria, ¿no? Entonces, estas cortezas sensoriales, el puente también importante en sentido de que la corteza motora primaria, ¿verdad? Tiene interacción con las estructuras del puente, ¿verdad? Y que estas estructuras tienen que ver con el cerebelo. De ahí, por ejemplo, que una de la participación del cerebelo, y es un aspecto teórico interesante, es que una vez que la corteza motora genera el programa motor, ¿verdad? Este programa motor es baja, o más bien se comunica con estructuras del puente para poner información en el cerebelo y el cerebelo entonces tenga un comportamiento como de comparador, ¿verdad? ¿Qué es un comparador? Bueno, pues un comparador tenemos aquí la entrada A, la entrada B, ¿verdad? Y si A y B son iguales, eh, A es igual a B, bueno, el comparador dispara. ¿Qué quiere decir esto? Que si la corteza motora genera un programa motor, se lo informa al cerebelo y el cerebelo compara lo que está sucediendo en la periferia con el programa motor y todo hay coherencia, pues se da el movimiento. Si A es diferente de B, ¿verdad? A es diferente de B. Esta información de la corteza motora que recibió el cerebelo ya no checa, ya no hay congruencia. Entonces el cerebelo, eh, a través de su circuito talámico, le informa a la corteza motora. De tal forma que justamente se pone de manifiesto, si no hay cerebelo, pues este feedback no se da y el cerebelo recibe un mismatch, no hay congruencia y le dice a la corteza motora, te estás quedando corta, regrésate, pero ahora te estás pasando, ahora regrésate y entonces ya se da esa dismetría. Es una bonita teoría y una manera interesante de ver la participación del cerebelo en la regulación del movimiento motor. Pero ¿qué vamos a establecer entonces? Que estas conexiones pues deben estar estableciendo, ¿verdad?, muchas fuentes de información hacia la corteza cerebral. Ya decíamos yo, de la periferia, ¿verdad? Eh, Otra información que es transmitida a través del tálamo o de la corteza somatosensorial primaria, ¿no? Y son principalmente, como decía, esta corteza somatosensorial primaria,
son señales táctiles, articulares y musculares que son necesarias, ¿no? Entonces, eh, ¿qué relación hay entre la localización de estos campos receptores sobre el cuerpo y los músculos controlados por sectores locales de la corteza motora primaria? Esta corteza motora primaria recibe información propioceptiva de los músculos que controla, mientras que otros reciben entradas de zonas de la piel que tienen una alta probabilidad de ser estimuladas por la contracción de los músculos. Por lo tanto, esta información sensorial se transmite a la corteza motora desde la corteza somatosensorial y desde conexiones talámicas directas. Por lo tanto, estos circuitos transcorticales pueden transformar información aferente desde los músculos y controlar la contracción muscular por medio de un loop o un circuito bastante amplio y largo, ¿verdad? Que involucra a la corteza motora. Además, la vía principal de control cerebral del movimiento eh, deben involucrar al cerebelo y a los ganglios basales. Es trascendente su papel en el refinamiento y modelado de los movimientos. Ninguna de estas estructuras envía, por ejemplo, directamente información a la médula espinal para que se lleve a cabo un movimiento. Entonces, estas estructuras ejercen una influencia muy significativa sobre el movimiento a través de las conexiones con las áreas motoras de la corteza cerebral. Estos loops o estos circuitos, ¿verdad? Comparan la información sensorial actual y los movimientos realizados, por lo que son cruciales en la planificación del movimiento. Entonces, ponemos de manifiesto cómo estas estructuras subcorticales participan, pues, de manera significativa en la regulación del movimiento, ¿verdad? La corteza cerebral, ya tal cual, tiene una organización funcional muy importante. Las neuronas de la corteza motora están organizadas en columnas verticales de 0.3 a 1 milímetro de diámetro y contienen entre 50,000 y 150,000 neuronas cada columna. Hay un predominio, pues, de las conexiones verticales en la región motora, ¿verdad? Dentro de cada columna, las neuronas están conectadas, sus conexiones se llevan a cabo conexiones excitadoras, glutamatérgicas o inhibitorias a través del GABA, GABAérgicas, pero también estas columnas no están separadas de más de 2 a 3 milímetros y entonces guardan una estrecha relación entre ellas, ¿no? Esta información, pues, de cada columna la vemos en 6 capas distintas, disposición que presenta casi toda la corteza cerebral, las células piramidales que dan origen a las fibras córtico-espinales, eso es muy importante, córtico-espinales, porque no toda la célula piramidal que vemos en la corteza da origen al tracto piramidal. Por lo tanto, es adecuado llamar la vía córtico-espinal. Se ubica en la capa 5, aquí estamos, capa 5 de las células, y ahí están las células, ¿verdad? Que dan origen a esta vía piramidal.
Y esta vía piramidal, pues ya conociendo su, su vía, ¿verdad? Su integración, pues tenemos que darle pues cierta funcionalidad. Cada columna de la célula funciona como una unidad, estimulando un solo músculo o un grupo de músculos sinergistas, controlando o codificando diferentes aspectos de un acto motor. Las neuronas de cada columna operan como un sistema de procesamiento integrador, utilizando información de múltiples fuentes de entrada para determinar la respuesta de salida de la columna. Además, cada columna puede funcionar como un sistema de amplificación, de modo que gran número de fibras piramidales para el mismo músculo o para músculos sinergistas pueden ser estimuladas simultáneamente. Esto es importante debido a que la estimulación de una única célula piramidal raramente puede excitar un músculo. Pueden ser excitadas quizás hasta 50 o 100 células piramidales simultáneamente en sucesión rápida para lograr la contracción muscular. Es posible que cada columna contenga la subrutina o programa elemental para un movimiento simple y que las fibras de entrada a esta columna activen o inhiban pues eh, esta subrutina o ese programa motor en particular. Entonces, vamos a caracterizar pues un poco ya esto último, cómo esta es la relevancia del tracto piramidal. Desde el punto de vista anatómico, fundamental que entendamos su origen, sus vías, ¿no? Su conexión con el núcleo rojo, por ejemplo, y este núcleo piramidal córtico espinal se ubica de manera lateral. Tenemos el tracto córtico espinal lateral y el tracto eh, córtico espinal ventral. Fundamental esta vía. Fundamental esta vía para entender en dónde se origina el movimiento y estos axones con sus características, ¿no? De velocidad de conducción, grosor, etcétera, ¿verdad? Lleguen a la médula espinal. La vía eferente, por ejemplo, esta vía eferente, este tracto córtico espinal, ¿verdad? Existe, como decía, solo en los mamíferos. Aumenta su tamaño a lo largo de la escala filogenética, ¿verdad? Y ya mencionamos que el término piramidal pues debe cambiarse porque no todas las células piramidales dan origen. Y sí, esas células piramidales que dan origen a ese tracto córtico espinal pues van a ser muy peculiares, ¿no? Este tracto córtico espinal contiene aproximadamente 1 millón de fibras. 60% se generan en la corteza presental, 30% en el área 4 y 30% en el área 6, y el resto, el 40%, en la corteza poscentral. Entonces, estas vías, pues, fundamentales, ¿no? Fundamental, pues, la vía córtico-espinal, y aquí ponemos, por ejemplo, la importancia, ¿no? De su participación en la regulación del movimiento. Estas células eh, en la médula espinal, por ejemplo, que deben recibir la información córtico-espinal, ¿no? Pues se ven alteradas. Entonces, acá, como un animal entrenado, ¿verdad? Para sacar con su dedo índice el pellet del alimento, aquí lo tenemos,
¿verdad? Se le hace fácil. Después de la lesión del tracto piramidal o del tracto córtico-espinal, pues ya la imposibilidad de la mano en garra para poder sacar esta, este alimento. Es decir, no hay parálisis, pero sí una gran dificultad en esos movimientos finos, ¿verdad? Que deben o deberían de existir. Entonces, con esto vamos a terminar esta parte de, de este tema de la regulación del control eh, del movimiento voluntario y nos veremos en el próximo tema. Muchas gracias.